Bueno, vamos a iniciar este nuevo seminario, esta nueva capacitación que pertenece a los temas que tienen que ver con la salud del suelo. Se recordarán que la semana pasada estuvimos hablando, perdón, el día martes estuvimos hablando de las propiedades biológicas del suelo. Bueno, pues en este caso, en esta capacitación, vamos a hablar de las propiedades químicas del suelo. Siempre recordando pues que este tema tiene que ver con lo relacionado con la salud del suelo. Entonces, sin más, voy a proceder a recordarles, sí, que pueden hacer sus preguntas durante el transcurso del seminario, de la capacitación, vía el chat. O si alguien quiere comunicarse al final, pues solo levanta la mano y hace su pregunta, pues pone sus comentarios o sus dudas. Así es que, nuevamente, para los que se acaban de conectar, el módulo del día de hoy se llama Química del suelo, o sea, las propiedades químicas del suelo. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Rossi, soy ingeniero químico. Trabajo en Gramiagro y en este caso pues estoy ayudando a Luis y a Estefanía con estos temas que realmente son los temas que yo manejo en la gremial. Y en la gremial también yo estoy a cargo todo lo que tiene que ver con el área de regulaciones, de normativas, todo lo que tiene que ver con la parte química que se maneja en la gremial, todo eso lo veo yo. Así es que muchísimo gusto de estar nuevamente con ustedes en esta tarde, así es que vamos a iniciar. Voy a dejar conectada mi cámara porque así siento que estoy más en comunicación con ustedes. Así es que vamos a empezar entonces con la agenda. La agenda es una agenda sencilla, tiene que ver con las propiedades químicas del suelo, es el primer tema, o sea, vamos a hablar un poquito de ellas. Luego vamos a hablar de la capacidad de intercambio catiónico, que es muy importante, el SIC, la capacidad de intercambio aniónico y la capacidad de intercambio aniónico pues tiene que complementar a la capacidad de intercambio catiónico. Recordemos que aniones y cationes tienen cargas diferentes y se complementan. No existe en la naturaleza un desbalance. Recordemos que la naturaleza tiende a hacer ese equilibrio y por lo tanto existen cargas positivas y cargas negativas. Un poquito de acidez y pH, ¿sí? A recordarles qué son estos temas, qué es en sí la acidez, cómo se relaciona con el pH, que el pH pues no es nada más que una medida de la acidez, pero ya vamos a ver cómo funciona esa escala y todos los detalles relacionados. ¿Qué es la acidificación del suelo? O sea, ¿en qué consiste ese proceso y por qué es tan importante controlar ese proceso de acidificación? ¿Qué problemas nos puede causar esa acidificación del suelo? Y por supuesto, uno de ellos en el que nos vamos a detener un poquito es el efecto del aluminio y del manganeso, la disponibilidad de aluminio y manganeso a pHs bajos, o sea, a acideces altas en el suelo. ¿Cómo reducimos la acidez? Y esto creo que es tal vez una de las partes principales de esta capacitación, el hacerles ver a ustedes que existen técnicas y cálculos que nos permiten reducir esa acidez, pero más que eso, tener mucho cuidado que no nos ocurra ese fenómeno cuando estamos trabajando con el suelo. ¿Cómo mejoramos la estructura del suelo? ¿Cómo mejoramos la estructura relacionada con la parte química? O sea, lo que tiene que ver con el pH y con todos esos procesos químicos de los que hablamos. Y por supuesto, una revisión rápida de las referencias. Aquí no aparece en la agenda que antes de las referencias estaríamos hablando de lo que son las conclusiones, como hicimos en la capacitación anterior, las grandes conclusiones, porque cada uno de ustedes me imagino que va a ir sacando sus conclusiones con respecto va pasando la presentación. Ah, perdón, sí aparecen las conclusiones. Y de hecho, pues vamos a entrar a ver nuestra presentación. Voy a activar.
del puntero para guiar de una mejor manera la presentación. Y lo primero y principal de lo cual vamos a hablar es la salud del suelo. Así rápidamente, salud del suelo es un estado del suelo en donde todas las características y las condiciones están en el equilibrio adecuado para que el suelo permita producir resultados positivos, por supuesto, para cuando estamos cultivando, ¿sí? Pero también para mantener esa actividad del suelo por mucho tiempo. Ustedes han oído este término que está muy de moda, que se llama sostenibilidad, ¿sí? Eso es no poner en riesgo con el uso que le doy yo a un recurso el futuro, o sea que lo voy a cuidar y lo voy a mantener para que siga funcionando de igual manera a través del tiempo. Bueno, pues entonces, en el caso de la salud del suelo, como recordarán, los factores que tienen que ver, o sea, los grandes grupos son el factor físico, el factor biológico, pero también el factor químico. Y el factor químico es en el cual nos vamos a enfocar el día de hoy. Ese factor tiene muchísimo que ver con que haya un equilibrio adecuado entre todos los elementos físicos y los elementos biológicos. Pero ubiquémonos entonces en cuáles son las propiedades químicas del suelo o con qué están relacionadas esas propiedades químicas del suelo. No quiero asustarlos con una gran clase de química, porque no se trata de eso. Yo sé que para muchos la química es complicada, pero sin química no existiría la vida y no existiría el mundo. Entonces, tenemos que entender cómo funcionan estos aspectos que nos afectan en esta salud del suelo. Bueno, la retención y liberación de nutrientes es muy importante como una propiedad química del suelo. Dependiendo de cómo está constituido el suelo, así va a ser esa retención o liberación de nutrientes. Se recordarán que la vez pasada estuvimos hablando que la materia orgánica tiene esa capacidad de retener nutrientes. Ya vimos que porque hay cargas, ¿verdad? Las cargas se acercan, las cargas positivas se acercan a la parte negativa del suelo y entonces los cationes se van a ir liberando poco a poco. Bueno, pues eso está relacionado de la mano con la retención y la liberación de los nutrientes. Bueno, está también la acidez y la alcalinidad. Recordemos que existe la acidez y la alcalinidad como fuerzas contrarias y por supuesto la medida de la acidez es el pH. El pH es una escala logarítmica que mide la acidez, la cantidad de H más, de iones H más que están presentes en el suelo. Por supuesto que las propiedades químicas del suelo también tienen que ver con el contenido de nutrientes. Y como ya mencionamos en la capacitación anterior, que en el mundo vivo existe lo que se llaman los ciclos, bueno, nos es importante ubicarnos con el ciclo del nitrógeno. Por supuesto que hay un ciclo de fósforo y un ciclo de potasio para determinar esa disponibilidad de fósforo y de potasio. Y está el ciclo del carbono y la disponibilidad como fuentes importantes de información y de control de procesos que tienen que ver con la parte química del suelo. No se nos puede ir de la mano el intercambio iónico, ese intercambio que tiene que ver con las cargas que están presentes, tanto negativas como positivas. Recordemos, cationes son positivos, aniones son negativos. Y este intercambio catiónico regula los excesos que se encuentran en las sales. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estos factores. Bueno, siguiendo con los procesos químicos que se dan en el suelo. Ahora vamos con los procesos químicos.
Estos están influenciados por factores biológicos y físicos, como ya mencionamos la vez pasada. Y como mencioné en la diapositiva inicial. Recordemos que las arcillas están formadas por minerales y en algunos de los casos que tienen restos orgánicos son las fracciones más reactivas del suelo. Hablando del suelo en sí. Ahora bien, también está la materia orgánica y la materia orgánica también es una gran fuente de procesos químicos y bioquímicos que se llevan a cabo en el suelo. Y gran variedad de procesos. Son muchísimos, pero para mencionar algunos, bueno, está la acidificación. La acidificación se produce porque se están almacenando muchos iones H más, muchos cationes H más en el suelo en contraposición con los OHs o Hs o cargas negativas aniónicas que están presentes. No nos conviene que ocurra eso. ¿Por qué? Porque muchos de los cultivos no proliferan o no son no es adecuado el suelo a pHs ácidos para que ocurra su desarrollo y entonces se inhiben los procesos de crecimiento y los cultivos al final se mueren. Si tomamos un trozo de suelo, digamos que vamos a partir el suelo y vamos a ver un corte. Bueno, dentro de los procesos que se dan en el suelo están los procesos de adición. Y aquí estamos involucrados nosotros, pero está involucrada, por supuesto, la naturaleza. ¿Por qué? Porque resulta que dentro de las adiciones está la adición del agua. El agua se incorpora en el suelo. Está la adición del aire y todos los gases que están en la atmósfera, que se introducen dentro del suelo por esos procesos de aireación. Está la materia orgánica, o sea, nosotros podemos suministrarle al suelo más materia orgánica o reponer la que se ha ido consumiendo, y eso lo podemos hacer nosotros, pero también lo hace la naturaleza por diferentes procesos. Y está la adición de suelo por sedimentación, porque si hay una escorrentía, por ejemplo, y se arrastra materia sólida de otros lugares, pues estamos haciendo adición. Y hay un fenómeno del que no se habla mucho, que es la adición del calor. Resulta que el Sol, que es la gran fuente de energía de nuestro sistema solar, con su radiación, la radiación que llega al planeta Tierra y que logra pasar a través de la atmósfera, pues llega a la superficie del suelo y calienta el suelo. Y ese calor migra, ¿verdad? Poco a poco hacia abajo y va calentando las capas del suelo hacia adentro. Por otro lado, también está el calentamiento de la Tierra, o sea, el calentamiento natural del centro de la Tierra, y entonces ese calor sube y se alcanza una especie de temperatura de equilibrio en ese pedacito de tierra que tenemos, ¿verdad? Entre el calor que baja del sol más el calor que está subiendo del centro de la Tierra, y entonces nuestro suelo tiene cierta temperatura. A los que han hecho excursiones y han entrado en cuevas o en lugares que están bajo el nivel de la Tierra, se siente un gran calor, un aumento de temperatura, humedad, y es precisamente por estos factores. Entonces, eso no se nos puede olvidar. También hay pérdidas. Así como hay adiciones, hay pérdidas. Si hay pérdidas de agua por evaporación, ¿verdad? El suelo que está expuesto a la atmósfera, al calor, como ya vimos, pues este pierde agua y agua que se evapora, que se va a la atmósfera. Están las pérdidas de aire y las pérdidas de aire es por compactación. Como hay compactación, los gases se liberan y se van a la atmósfera y es peligroso que se pierda ese gas. Ya vamos a ver por qué. Luego también hay pérdidas de suelo por erosión. ¿Qué quiere decir esto? Que la erosión que puede causarnos sedimentación
también puede haber erosión. El agua, el aire, las fuerzas mecánicas, por ejemplo, el paso sobre el suelo de animales, el mismo nuestro, o de maquinaria, pues puede causar erosión y entonces se va desprendiendo el suelo y se va gastando. Y por supuesto que también hay pérdidas de calor. El suelo se calienta, la superficie del suelo o las partes que están muy cerca de la superficie se calientan rápidamente todos los días, ¿verdad? Proceso natural desde que el sol sale en la mañana hasta que se pone en la tarde, pues ese es un aumento de temperatura y, por supuesto, absorción de calor, pero en la tarde ese calor se empieza a liberar y en la noche, pues el suelo está cediendo calor a la atmósfera. También hay cambios y dentro de los cambios está el cambio de materia orgánica, la degradación natural a humus, la reducción del tamaño de partículas. Sí, van cambiando el tamaño de las partículas dentro del suelo. Si tenemos partículas muy grandes, por todos los procesos biológicos y químicos, esas partículas se van haciendo más pequeñas. También hay cambios en estructura, como ya sabemos, hay minerales por meteorización. Estamos haciendo todos los procesos de esa mineralización, de descomposición, y entonces van habiendo cambios y se van formando otros compuestos. Y hay reacciones también de arcilla y de materia orgánica. Todas esas reacciones de intercambio catiónico y todo eso, bueno, eso produce cambios en la composición química del suelo y en las propiedades del suelo. También hay movimientos. Fíjense que eso es también importante entenderlo porque hay movimientos de arcilla y materia orgánica por arrastre de agua. Cuando el agua está introduciéndose dentro del suelo, cuando se está filtrando adentro del suelo, hace lo que se llama lixiviación, o sea, disolución de los minerales y los arrastra, ya sea hacia abajo o si hay una corriente dentro del suelo, bueno, pues también hay arrastre ahí. Minerales por las plantas, hay movimiento, hay captura, hay absorción de estos minerales que están en cerca de las raíces y entran a la planta. También están las sales solubles en el agua. Toda esa agua que estamos regando, del agua de la lluvia, que entra dentro del suelo, está lixiviando, está moviendo, está solubilizando, y entonces eso también lo tenemos que tomar en cuenta. Hay arrastre o movimiento del suelo por animales que tiene que ver con la erosión, como ya lo mencionamos. Y por último, pues hay pérdidas hacia adentro del suelo en el agua, que hablamos, ¿verdad? Estos procesos de infiltración, cuando el agua baja, pues también está disolviendo materiales y se los está llevando dentro del suelo. Y también hay movimiento hacia los lados o cambios químicos que tienen que ver con los procesos de adición del agua. Si piensan ustedes que el suelo es un sistema estable, que ahí está siempre, pues eso no es así. Entendamos que como es un sistema vivo, porque tiene microorganismos, pues también es un sistema reactivo y es un sistema cambiante. Pensarán algunos, bueno, pues en un desierto ya no pasa nada. Pues al contrario, en el desierto siguen pasando cosas como erosión, como filtración de agua cuando llueve, movimiento de materiales por el aire, en fin, eso no se nos puede olvidar. El suelo es un sistema cambiante que está vivo. Recordemos que es un gran ser vivo y que tenemos que cuidar. Bueno, una aclaración importante. ¿Qué es un coloide? ¿Por qué tenemos que hablar de coloides? Porque debido a las propiedades coloidales del suelo, de los coloides que están en el suelo, es que se da el intercambio catiónico. Pero hay dos fotos aquí, una de una gelatina y la otra es una espuma para rasurarnos, ¿verdad? Esa espuma es un coloide. Perdón, no puedo ver los mensajes, pero estoy viendo que hay una mano levantada. Tal vez si me escriben en el chat, por favor, para ver si es que hay algún problema. ¿Tenemos algún problema?
Perdón, ¿hay algún problema? ¿Alguien levantó la mano? Solo vi la notificación. ¿Hay algún problema? ¿Me pueden indicar a alguien en el chat? ¿No? Bueno, continuamos. Entonces, hay aquí dos fotos, ¿verdad? Una foto de una gelatina y una foto de una espuma de afeitar. Estos son coloides. ¿Y qué son los coloides? Bueno, son sistemas conformados por dos o más fases y normalmente una de las fases es fluida y a esa fase es líquida o gaseosa y es la fase continua. O sea, en el caso de una gelatina, pues es ese líquido, porque la gelatina es un sistema coloidal y una fase dispersa. En el caso de la gelatina, pues es esa proteína que captura el agua y la mantiene estable, o sea que digamos que le da cierta estructura y esa es la fase dispersa. En el caso de una espuma de afeitar, el asunto es un gel colocado en una fase gaseosa, porque si ustedes ven el gel es una espuma, un gas que se ha convertido en pequeñas burbujitas y eso es el coloide. Pues, ¿qué pasa? El suelo tiene coloides, que son coloides de tipo mineral, que están sobre todo en la materia orgánica y en el suelo, en las arcillas, y estos tienen la característica, los coloides del suelo, de capturar de una manera reversible cationes en solución. ¿Qué quiere decir esto? Que las partículas de arcilla o las partículas de materia orgánica, si están colocadas dentro del suelo, los cationes pueden atraparse, adherirse a esa superficie, pero también se pueden liberar por cambios químicos, por cambios de estructura, estructura química, se pueden liberar a la solución del suelo. Y he ahí la propiedad importante del suelo en donde podemos regular los cationes y los iones que se van a liberar hacia la raíz. Por esta razón, con los cationes podremos retenerlos o intercambiarlos. O sea, podemos tener unas partículas cargadas de un tipo de cationes, sodios, por ejemplo, los podemos cambiar por calcios y los sodios se pueden liberar para que lleguen a la raíz de la planta o atacar con gran cantidad de sodio al calcio que está retenido para que se libere y entonces llegue a la planta. Ya vamos a ver cómo se hace todo eso. Y a eso se le denomina como SIC, capacidad de intercambio catiónico o es el indicador de la capacidad de retención de nutrientes. Tal vez han oído ustedes de esto del SIC. Bueno, eso es lo que quiere decir. Algunos suelos tienen más capacidad que otros para retener cationes y por supuesto la materia orgánica es la reina de los elementos dentro del suelo que pueden retener cationes. Por eso es que la tenemos que cuidar. Ese SIC se expresa en moles de carga positiva por unidad de masa del mineral. Y aquí empiezan los conceptos químicos a relucir. Sí, los que ya han llevado química un poco más avanzada ahorita en su desarrollo, eh, entenderán qué es un mol, es una cantidad de materia definida que es equivalente para todos los compuestos o todos los elementos que están presentes en el universo y por supuesto en nuestro planeta Tierra. Y entonces un mol es 6.022 por 10 a la 23 cargas negativas o cargas positivas. En este caso, como estamos hablando de SIG, es cargas positivas. Para ver eso que es de lo que estaba hablando, pues ubiquémonos aquí, aquí hay una partícula de arcilla y esa partícula de arcilla
puede tener muy cerca cationes como el calcio más 2, el potasio más 1, el amonio con una carga positiva y el magnesio más 2. Esto es un ejemplo. Entonces, esta partícula de arcilla tiene estos 4 cationes. Resulta que el menos fuerte, el que menos carga tiene es el sodio. Y el que más carga tiene es el calcio más 2. La carga es más fuerte en el calcio más 2 porque tanto el magnesio más 2 como el calcio más 2 tienen la misma cantidad de carga. En cuestión de equivalencia electrónica. Pero cuando tenemos esta partícula y atacamos con una gran cantidad de iones potasio más, ¿qué va a pasar? Pues estos cationes potasio más se van a acercar y van a desplazar a los iones calcio más y amonio más y magnesio más que hay presentes y se van a liberar. ¿Qué pasa? ¿Cómo así? Si yo fertilizo el suelo con una gran cantidad de calcio más, por ejemplo, si agrego carbonato de calcio, sulfato de calcio, nitrato de calcio, cualquiera de los compuestos que tienen calcio, ese calcio va a llegar así de golpe y va a entrar y va a rodear las partículas y va a desplazar todos los demás cationes al suelo. Y entonces se van a poner disponibles para que el agua los mueva a las raíces de las plantas. ¿Cómo hago para que el calcio se libere? Bueno, pues entonces coloco otro fertilizante, potasio, mucho potasio. Entonces ese potasio va a cambiar al calcio y el calcio se va a liberar. Esto es muy importante porque cuando hacemos adición de fertilizantes, tenemos que revisar que todos los cationes estén en equilibrio para que cuando haya cambios químicos o microbiológicos dentro del suelo se vayan liberando debido a la acción ácida de acidificación o de alcalinización, dependiendo de qué características tenemos en el suelo. Y la materia orgánica es la que regula estos procesos. Entonces, aquí tenemos pedacitos de materia orgánica con un SIC alto, tenemos mucha capacidad para guardar cationes y con un SIC bajo tenemos poca capacidad. ¿Qué queremos lograr? Queremos lograr un SIC alto en contraposición a un SIC bajo, porque eso nos permite guardar un montón de cationes. ¿Y cómo es la capacidad de intercambio catiónico? Dependiendo de las texturas del suelo. Bueno, tenemos la arenosa, las arenas, son de color claro, normalmente son un montón de partículas bien definidas, ¿verdad? Los suelos arenosos así son, pero tienen una capacidad de intercambio catiónico muy baja. Si ven ustedes, cuando nos movemos hacia abajo, los que mayor capacidad de intercambio catiónico tienen son los suelos arcillosos, los francoarcillosos, pero los suelos orgánicos son los mejores. Miren la gran capacidad, casi que es de 10-1 con respecto a los arenosos. ¿Qué pasa con los suelos arenosos? Cuando fertilizamos, ya los cationes se van, se mueven, se lavan. ¿Por qué? Porque no hay dónde anclarse. Entonces, una manera de tratar un suelo arenoso para que se vuelva un poco más fértil es agregar materia orgánica. Pero ¿qué pasa? Esa materia orgánica se va a degradar muy rápido y hay que estar adicionando materia orgánica y fertilizando. ¿Por qué? Porque hay mucha en movimiento de agua, mucha liberación por las partículas son sueltas, no se forman muy bien los agregados y entonces no vale la pena utilizar un suelo arenoso cuando tenemos una gran necesidad, un requerimiento de nutrientes muy altos que no se quedan. Eso es una buena guía, esta tablita es una buena guía para entender por qué en donde hay suelos arenosos no debemos hacer cultivo, por ejemplo, de hortalizas que requieren grandes cantidades de cationes. Y por supuesto, marcado aquí en rojo para que no se nos olvide, están estos dos que son los que tienen la mayor capacidad de intercambio catiónico. Solo para ver gráficamente cómo funciona esto de las cargas. Recordemos que tenemos cargas negativas y cargas positivas. Las cargas opuestas se atraen, como funciona con los imanes, y las cargas iguales se repelen.
Entonces pensemos que si tenemos una arcilla o materia orgánica que está cargada negativamente, ¿qué va a traer? Pues va a traer cargas positivas, va a traer cationes y va a repeler nitratos, por ejemplo, cloros, hidroxilos, todos esos los va a repeler la materia orgánica y los va a desplazar, porque funciona como un imán. Eso no se nos debe olvidar, porque para que se atrapen los cationes, tiene que haber suficiente carga negativa en el suelo y eso lo da nuevamente la materia orgánica o las arcillas, como ya vimos en el cuadrito anterior. ¿Qué diferencia hay entre un suelo con un SIC entre 11 a 50 y un SIC entre 1 a 10? Bueno, el que tiene un SIC entre 11 y 50 tiene un alto contenido de arcilla o en materia orgánica, como ya vimos, pero requieren más cal para corregir la acidez. Un suelo que tiene un SIC muy alto normalmente requieren más cal, más materiales alcalinos para corregir la acidez. ¿Sí? Son muy reactivos. Tienen la mayor cantidad de SIC para retener nutrientes, capacidad de intercambio catiónico para retener nutrientes. La conducta física es asociada a contenidos altos de arcilla. Sí, o sea, va a haber como mucha reactividad y, por supuesto, alta capacidad para retener agua. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque son suelos complejos, son suelos que no tienen muchos intersticios grandes, como pasa en el caso de las arenas. En un suelo de SIC entre 1 y 10 hay alto contenido de arenas, mayor probabilidad de pérdidas de nitrógeno y potasio por lixiviación. Pensemos que las arenas funcionan como un filtro, ¿verdad? Donde el agua va a pasar sin quedarse retenida. En el caso de las arcillas y la materia orgánica, el agua se queda adherida o se queda retenida en esos espacios que se están formando entre las partículas. La conducta física de un suelo con una psique entre 1 y 10 es muy asociada a altos contenidos de arena, o sea, está muy por ahí la composición. Requieren menos cal para corregir la acidez, ni modo porque no hay gran retención de cationes, no está pasando eso, y baja capacidad para retener agua. Esto es como el resumen de lo que hemos estado hablando en estos momentos. Hay un concepto muy importante que es la capacidad de intercambio catiónico efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Si hacemos cálculos, podemos ver que tenemos una SIC eh, en nuestro suelo, pero la capacidad de intercambio catiónico efectivo es el proceso, la medida de lo que realmente puedo controlar y desprender de esas partículas coloidales que están en el suelo. O sea que nominalmente yo puedo decir que tengo un SIC de 25, pero solo puedo aprovechar un 20. Solo parte de los cationes que están cercanos a la partícula se van a mover por efectos de carga o de acidez porque los otros están adheridos. ¿Por qué es importante eso? Porque resulta que con cambios de pH en el suelo, yo puedo mover esa capacidad, puedo hacer que la capacidad me ceda más cationes o me retenga más cationes. ¿Cómo hago eso? Cambiando el pH. Si lo hago más alcalino, voy a tener la capacidad de soltar más cationes. Entonces, cuando yo encalo o agrego algún material alcalino al suelo, lo que voy a hacer es regular el pH nuevamente hacia arriba, ¿verdad? Recordemos que hacia arriba quiere decir que está aumentando el pH, por lo tanto me estoy volviendo más alcalino y entonces se van a liberar los cationes. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Pero ya vamos a ver que no es tan sencillo el asunto porque eso requiere inversión. Todos los materiales alcalinos pues son caros y hay que pensar en ellos. Ahora rápidamente hablemos de la capacidad de intercambio aniónico. Y aquí resulta que ahora tengo una solución del suelo, la solución del suelo está positiva, el agua está positiva, ahí está muy cargada positivamente, y entonces ella arrastra los nitratos,
los boratos, los boros, los cloros negativos, los sulfatos y los lleva también. O sea que mientras que las partículas de arcilla y las partículas de materia orgánica están cargados negativos y atraen cationes positivos, la solución del suelo está cargada positiva y lleva todas las cargas negativas. Tenemos que romper ese equilibrio para que haya transporte de todas esas cargas positivas y logren llegar a la raíz. Entonces, es importante recordar que tenemos nitratos cargados negativos, sulfatos cargados negativos, boratos cargados negativos y cloruros cargados negativos, que también son importantes para la nutrición de la planta. Entonces, todo esto tiene que estar en equilibrio. Hablemos un poquito de la acidez potencial y la acidez activa. Cuando tenemos una partícula, un pedacito, un trocito de materia orgánica o de arcilla, recordemos que eso es una fase coloidal, va a tener todas las cargas positivas pegaditas, ¿verdad? En la superficie. Eso es una acidez potencial, se llama. ¿Por qué se llama acidez potencial? Porque ahí está, pero no la podemos aprovechar toda. Mientras que la acidez activa es la que se va a mover, la que va a estar presente dentro de la solución del suelo. O sea que cuando venimos y atacamos la superficie de una partícula de materia orgánica o de arcilla, todos esos cationes se van a ir al agua, a la solución del suelo. Y entonces se van a arrastrar. Y esta es la activa, esta es la que funciona. No la que tenemos pegada en los coloides, sino que la que tenemos en el agua. Nosotros al coloide, a la partícula sólida, no le podemos medir el pH, pero al agua sí. Y por eso es que controlamos en el suelo el pH del suelo en el agua. Tenemos que hacer una mezcla de las partículas del suelo, de una porción de suelo en un poco de agua y entonces ahí colocamos el papel indicador o ahí colocamos el electrodo para medir el pH. No le medimos el pH al suelo en sí, sino que hay que hacer una solución para ver esa acidez activa que es realmente la que me interesa y la que va a ser efectiva y que va a llegar hasta las raíces del suelo para que haya absorción de nutrientes. Rápidamente, ¿qué es el pH y cómo está relacionado con la acidez activa? Bueno, pues el pH es una medida de la acidez activa o de la cantidad de iones H más que están en una solución. Y comúnmente se expresa, esto me imagino que ustedes ya lo vieron, como el menos logaritmo de la concentración de H más. Ese es el pH. Es una escala logarítmica. Empieza en cero la escala y va hasta 14. No más de 14. No existe un suelo que tiene pH 20. Eso no existe. Entonces, pH cero es la acidez es altísima, es muchísimo la concentración y cada cambio entre uno y otro valor, o sea, que entre cada punto aumenta en factores de 10. Si aquí yo tengo 100,000 millones de H's más, pues entonces aquí ya solo voy a tener 10,000 y aquí ya solo voy a tener 1,000 y aquí ya solo voy a tener 100 y aquí ya solo voy a tener 10 y así la escala va cambiando de 10 en 10 porque es un logaritmo de base 10. Y entonces, en conclusión, para un pH entre 7 y 5, el suelo es 100 veces más ácido, o sea que es más, 100 veces más ácido en 5 que en 7, pero de 7 a 6 es solo 10 veces más ácido. Pero cuando aumentamos el pH de 7 a 8, el suelo es 10 veces más alcalino. ¿Dónde estamos en la escala para verlo gráficamente? Bueno, en un pH ácido va a estar de 0 a 7, bajando, o sea, aumentando el pH significa que va bajando la concentración de H más. Y del otro lado, en la escala 14, está el pH alcalino o básico. El pH neutro está en 7. Noten que es el agua pura
el mejor representante de un pH 7. Pero, por ejemplo, el vinagre está entre 2 y 3. El café que nos tomamos está en 4, por eso es que dicen, ay, que ácido está el café. Bueno, pues sí, porque está muy ácido. El agua de lluvia, 5,25 más o menos. ¿Sí? El ácido del estómago o el jugo de limón está en 1. El ácido de batería está muy cercano a 0. El agua de mar, 8,25 más o menos. La leche de magnesia, para quien la ha tomado porque ha tenido problemas estomacales, está entre 10,25. El blanqueador, o sea, el cloro, es muy alcalino, está en 12. Y el hidróxido de sodio entre 13 y 14, dependiendo de la concentración. Pero noten que para estas referencias tenemos nuestros suelos aquí y podemos ver más o menos en dónde están. Los suelos sulfatados ácidos están entre 2 y 3. Los suelos forestales entre 4 y 5,5. Los suelos agrícolas en regiones húmedas están entre 5 y 7,25 más o menos. Ya estos, los calcáreos y los sódicos, son muy alcalinos, demasiado alcalinos para nuestros cultivos. ¿En dónde está nuestro rango entonces? Más o menos por aquí. Los suelos forestales suelen ser más ácidos que los suelos agrícolas. De eso me imagino que ustedes ya lo han estudiado o lo han medido. ¿Cómo medimos el pH en el campo? Bueno, podemos usar un papel indicador, ¿verdad? Donde tomamos una muestra y colocamos el papelito, lo dejamos un ratito en la solución, no en la tierra, sino que en la solución con un poco de agua desmineralizada, destilada, y dejamos que reaccione hasta que haya un cambio de color y luego lo comparamos con una escala. Esta es la manera más sencilla, pero podemos utilizar un potenciómetro manual, un equipo que introducimos dentro del agua. Estos son los manuales, se colocan dentro del agua y entonces aquí sí ya tenemos una lectura un poquito más exacta. Si vamos a un laboratorio de suelos, vamos a ver estos aparatos que están colocados sobre los bancos de trabajo. Bueno, esos tienen una mejor escala que estos. Estos podemos nosotros comprar, uno no son muy caros, porque el papelito pues suele ser solo una referencia. Si tenemos datos exactos, podemos usar este tipo de electrodos o llevar las muestras al laboratorio y usar un medidor ya de los complicados. Es muy importante que cuando tomamos el pH de una muestra, no importa cuál sea, le midamos la temperatura, porque el pH va a ser dependiente de la temperatura. Así es que un valor de pH sin temperatura al cual fue medido no sirve. Las muestras deben medirse por el orden y por metodología a 20 grados Celsius. Siempre. Si la muestra está muy caliente, pues hay que enfriarla, y si la muestra está muy fría, pues hay que calentarla para que esté a 20 grados Celsius. Por favor, es una buena referencia, es una buena medida hacer eso. ¿Cómo es el pH y la disponibilidad de nutrientes? ¿Cómo está esa relación? Bueno, pues dependiendo del pH, así va a variar la cantidad de nutrientes que están disponibles en el suelo. Y entonces, esta es una gráfica muy interesante que todos deberíamos de tener a la mano, porque resulta que muchos de los nutrientes están en rangos entre 6 y 8, normalmente las disponibilidades. Por eso es que los suelos para cultivar, si se recuerdan en la tablita, los pHs están entre 5, 4,5 a 7,25, porque ahí es donde se da la disponibilidad de casi todos los nutrientes. Hay algunos nutrientes que están muy disponibles a pHs ácidos, más ácidos, y no disponibles a pHs alcalinos. Pero normalmente hay un rango en donde los nutrientes están disponibles, la mayoría de ellos. Si nos acidificamos el suelo, se vuelven menos disponibles muchos de los nutrientes. Por lo tanto, tenemos que cuidar el pH del suelo, tenemos que estarlo midiendo constantemente. Constantemente me refiero a monitorearlo, no todos los días, pues, pero llevar un control y hacer mediciones de pH en el suelo para ver cómo va cambiando la acidez y
si tengo que agregar más materia orgánica o tengo que alcalinizar el suelo para regresarlo nuevamente al pH adecuado. Si se nos puso muy ácido, ese suelo ya no nos sirve para el cultivo que estamos pensando sembrar. ¿Cómo es entonces el pH y la necesidad de la planta? Y aquí voy a usar un ejemplo en donde cómo se modifica la producción. En este caso es un estudio que se hizo de pH en naranjas en el Brasil y se determinó que la mayor productividad para las naranjas está en 6.5, un pH de suelo 6.5, y baja el rendimiento muchísimo a pH de 4.5. Más abajo ya ni siquiera se da el proceso. Entonces, necesitamos estar en esos pHs para que los naranjales produzcan. Obviamente, y recalco esto, es muy importante que todo tiene que ver con la variedad de naranjas o de cítricos que estamos cultivando. No todas funcionan en el mismo pH. Hay que ver cuál es el pH adecuado para cada uno de los cítricos, de las frutas o de los cultivos con los cuales estamos trabajando. Pero esto les da a ustedes una idea que si nuestro cultivo ya no está produciendo lo mismo, es posible, porque pueden haber muchos otros factores que el pH se nos esté yendo demasiado ácido. O si se nos está yendo demasiado alcalino, recuerden ustedes también que alcalino también limita la disponibilidad de nutrientes. O sea que deberíamos de tener una referencia como esta, un estudio como estos, para saber en qué rangos deberíamos de estar para tener una buena productividad. Bueno, ¿cuáles son los rangos adecuados de pH para los diferentes cultivos? Para medios ácidos, pHs de suelo ácido. Bueno, pues aquí hay una gran lista. Hay muchos más. Aquí hay solo un ejemplo. Por ejemplo, la piña, la papa, el ruibarbo, la cedera, el maíz dulce, el camote, la sandía. Todos ellos funcionan muy bien en pHs ácidos. Recordemos que tampoco son ácidos extremos, ¿verdad? Sino que están entre 4, 4.5, 5. Bueno, ahí funciona muy bien ese tipo de cultivos. De ácido a neutro, o sea, de 5.5 a 7, un poquito más tal vez de 6 a 7, frijol, zanahoria, la col rizada, pepino, berenjena, ajo, pepinillo, rábano, perejil. Noten que si nuestro suelo está de ácido a neutro, es apropiado para estos cultivos, pero tal vez ya no sea tan bueno para estos. Y cultivos de neutro alcalino, apio, espárrago, remolacha, brócoli, coliflor, acelga, repollo chino, berro, puerro, lechuga. O sea que lechuga en un pH ácido no va a funcionar muy bien. Entre líneas podemos determinar que en una hortaliza no podemos tener todos los cultivos con las mismas condiciones. Entonces, en nuestros tablones puede ser que se ve muy bien el rábano, pero no se da la lechuga. O se da muy bien la calabaza, pero no se da el pepino. Y es por esto precisamente, porque los diferentes cultivos se dan mejor manera en un pH adecuado para esos cultivos. Tomen nota también de esta tabla porque es muy interesante. Para todos los que están muy conectados con Internet y con el chat GPT, la inteligencia artificial, ustedes le pueden preguntar a la inteligencia artificial y decirle, inteligencia artificial, ayúdeme, yo tengo un pH entre tanto y tanto en mi suelo, ¿qué cultivos me sugiere? Y la inteligencia artificial va a buscar en todas las referencias que hay en la literatura que están disponibles y va a decir, bueno, pues este y este. Recordemos que es una recomendación de la inteligencia artificial, porque hay que chequear muchas cosas más, el tipo de suelos, las temperaturas, bueno, el régimen de lluvias, en fin, un montón de cosas. No es así nomás. Nosotros también tenemos que pensar y definir, no solo usar inteligencia artificial. Este es un comentario interesante, pero es una buena guía.
que ustedes tengan estas tablas que están en internet, las pueden buscar y las pueden tener como referencia. Esta es una que me parece a mí importante para ustedes. Hablemos un poquito de la acidificación del suelo y esta cómo se da. Bueno, se puede producir en forma natural por procesos de interperización, o sea, con el efecto de los elementos naturales, ¿verdad? Y puede ser también por elementos microbiológicos o acciones microbiológicas, rompimiento de rocas, de minerales que están presentes dentro del suelo, la parte arenosa, y cambian las condiciones químicas. Se puede volver el suelo más ácido. Y también por lixiviación de nutrientes por efectos de lluvia, eso también puede ayudar. En los procesos naturales se pueden propiciar o se pueden acelerar con las prácticas agrícolas. Recordemos que la mecanización rompe las partículas. Si rompe nuestros agregados, pues también rompe las partículas del suelo y por lo tanto estamos haciendo más área reactiva y más capacidad para que haya reacciones químicas, solubilización. ¿Y qué va a pasar? Que el suelo se nos va a acidificar. Así es que, ojo con eso, mucho cuidado. Ahora, como nos gusta ver cómo funcionan las cosas así de manera visual, quisiera que viéramos cómo es un proceso de acidificación en el suelo. Y para eso tengo aquí un diagramita que construimos en donde está en la parte oscura un suelo húmedo y en la parte clara una raíz. Y aquí está la membrana de la raíz. Y gráficamente vamos a ver cómo se mueven los cationes y los aniones dentro del suelo, o sea, en ese equilibrio suelo-raíz. Entonces, primero, miremos qué cationes tenemos. Tenemos el amonio, tenemos el potasio y tenemos el hidronio, el hidrógeno H+. Todos estos están cargados positivos, por eso se llaman cationes. Y por otro lado tenemos los aniones, los sulfatos, los nitratos y los hidroxilos. Esos son ejemplos que pueden estar presentes. Todos estos están cargados negativos, si ustedes ya vieron. Adentro de la raíz lo que hay es agua, una gran cantidad de agua. Y en el suelo, pues está la gran cantidad de aniones y de cationes que están presentes. Entonces, ¿cómo se da un proceso de intercambio? Bueno, pues miremoslo rápido. Hay una absorción de potasio y de nitrato. Vamos a ver cómo funciona eso. Entra un potasio, pero tiene que salir un hidrógeno H+ y se va a ir al suelo húmedo. ¿Está claro cómo pasó eso? ¿Sí? El potasio que estaba aquí se entró a la raíz lo absorbió, pero tuvo que liberar un H+. ¿Por qué? Porque hay un cambio en esas cargas. Si seguimos viendo, pues hay un equilibrio aquí de cargas, ¿verdad? No puede desbalancearse las cargas. Bueno, ahora entra un nitrato, pero tiene que salir un OH menos. Y si se dan cuenta, lo que el agua, lo que está liberando la raíz es agua. H+ y OH menos es H2O. Y eso es lo que está cambiando la planta. Bueno, ¿cómo entra el nitrato? Miremos el caso del nitrato. El nitrato entra a la raíz y tiene que liberarse un OH menos. ¿Y cómo se da la acidificación final? Ya tenemos el nitrato adentro, ¿verdad? Ya lo vimos, aquí está adentro. Y ya había salido el OH menos. Bueno, pues ahora va a entrar un amonio, entra ese amonio y sale un H+. El H+ se va a acercar al sulfato que está cargado negativo, mire. Entra otro amonio, pero tiene que salir otro H+. Y el H+ que teníamos se va a acercar al OH-. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si alguien se da cuenta y es bastante perceptivo, aquí estamos formando H2SO4. Y el H2SO4 es ácido sulfúrico. Y si está presente ácido sulfúrico en el suelo, el pH va a bajarse a poner ácido. Entonces, esto es ácido sulfúrico y esto es agua y por lo tanto se dio la
reducción del pH o se dio el proceso de acidificación. Y eso es lo que pasa en la raíz. Por supuesto que esto se da rápidamente. Esto está pasando todo el tiempo adentro de la raíz. Bueno, entonces, el proceso de acidificación se da por lixiviación del ácido nítrico, ¿verdad? Acompañado de los cationes potasio, calcio y magnesio y se incrementa la acidez. La materia orgánica es ácida por naturaleza, pero tiene capacidad buffer, o sea, de tampón de regulador del pH. Y la extracción de nutrientes, pues tiene que ver con todos los cationes que se liberan, ¿verdad? Calcio más 2, magnesio más 2, potasio positivo. ¿Cómo contrarrestar el proceso de acidificación? Pues necesitamos hacer el encalado, que es el uso de materiales alcalinos. Hay un montón de materiales alcalinos que se puede usar. Y por supuesto, eso va a permitir regular el pH nuevamente hacia un pH más ácido, perdón, más alto, más alcalino y por lo tanto graduamos entonces la liberación de nutrientes. Pero necesitamos seleccionar el material adecuado haciendo una evaluación crítica. ¿Por qué? Porque hay materiales que son demasiado alcalinos, como por ejemplo la cal viva o la cal apagada, pero hay otros que no son tan alcalinos como el yeso, pero todos tienen diferente costo y por lo tanto hay que hacer ese tipo de análisis. Los fertilizantes nitrogenados por su proceso de liberación van a acidificar el suelo y por lo tanto tenemos que tener cuidado cuando aplicamos esos fertilizantes. Los tenemos que calcular para adecuarlos, para agregarlos en forma adecuada. Se requiere de un proceso de nitrificación, la urea, el nitrato de amonio, el sulfato de amonio, los fosfatos de amonio y los superfosfatos. La ventaja de los superfosfatos es que no tienen un efecto en el pH como lo tienen todos los demás. Entonces, cuando usamos estos fertilizantes, tenemos que contrarrestar la acción con mucha materia orgánica y con procesos de alcalinización, o sea, regular el pH nuevamente. Pero ¿cómo podemos evitar que todo esto suceda? Bueno, llevando el control del suelo y agregando la cantidad de fertilizantes adecuada para regular la cantidad de nutrientes presentes, no más ni menos de lo que se necesita. Es que a mí me dijeron que eche mucha cantidad de urea. No, voy a calcular cuánto tengo que agregar de urea para regresar la concentración de nitrógeno y de los nutrientes de la urea a la cantidad que necesito, no más. Fertilizar de más es una pérdida de tiempo, es un problema para el suelo, va en algunos casos a romper el equilibrio en el suelo y es peligroso. Entonces, tomen en cuenta esos detalles. ¿Y por qué es importante controlar también la acidez? Porque hay nutrientes que pueden ser tóxicos como el aluminio y el manganeso cuando se acidifica demasiado el suelo. ¿Se recuerdan de la grafiquita que tenía que ver con los pHs y la disponibilidad de nutrientes? Bueno, pues a pHs muy ácidos, o sea, pHs bajos, se va a liberar aluminio y manganeso. Pero el problema es que el aluminio y el manganeso bloquean a los demás nutrientes y queman las plantas. Hay una tablita también interesante aquí, que hay cultivos que son altamente tolerantes al aluminio y esos, por ejemplo, los chícharos, los frijoles, los pastos, la soya, la papa, esos son altamente tolerantes. Más o menos tolerantes están las gramas, ¿verdad? Las gramíneas, el trigo, otro tipo de chícharos, ¿sí? Y sensibles está la cebada, la cebolla, o sea que si tenemos disponibilidad de aluminio, o sea, suelos muy ácidos, ay, es demasiado sensible la cebolla como para sembrarla ahí, y altamente sensible la alfalfa, ¿verdad? Es uno de los indicadores. Si alguien quiere saber si hay mucho aluminio en su suelo y siembra alfalfa y no se da, lo más probable es que el suelo esté demasiado ácido de mucha presencia de aluminio. ¿De dónde sale ese aluminio? Bueno, pues de los minerales que están en el suelo, los suelos arcillosos, por ejemplo, la caolinita, la gipsita. Si se dan cuenta ustedes en las fórmulas químicas, ahí está el aluminio, ¿sí? Entonces,
Si tenemos esto en nuestro suelo, eso no lo podemos cambiar, tenemos que tener mucho cuidado con el aluminio, no dejar que el pH se vaya para abajo. ¿Cuáles son los valores tolerados de aluminio por diferentes cultivos? Pues hay tablitas que también podemos consultar en internet, también le podemos pedir a ChatGPT que nos ayude, ¿verdad? Y están, por ejemplo, cultivos como, vamos a ver uno bien dramático, la yuca tiene gran capacidad para estar en presencia del aluminio, pero cultivos como la soya, por ejemplo, y el trigo tienen muy baja capacidad. Entonces, los valores adecuados, que esto se ha hecho por estudios experimentales, pues están resumidos en las diferentes tablas que ustedes pueden consultar. ¿Cómo reducir la acidificación del suelo? Bueno, podemos hacerle el encalado, como ya hablamos, agregar carbonato de calcio o sulfato de calcio. El sulfato de calcio es el yeso que conocemos. El carbonato de calcio, pues existe en la naturaleza muy fácil. Abstengámonos de usar hidróxido de calcio, hidróxido de sodio, para que son terriblemente alcalinos. El hidróxido de calcio es la cal apagada, el óxido de calcio es la cal viva, porque son terribles para aumentar el pH y son además demasiado reactivos y pueden quemar los cultivos si no los adicionamos correctamente. Y estos son los procesos que se dan, ¿verdad? Cómo funcionan estos procesos de encalado. En lo que estamos haciendo es reduciendo, eliminando los H's más por sencillamente equilibrio iónico, o sea, por neutralización. Y aquí, por ejemplo, hay una guía, una regla general para suelos arenosos y queremos aumentar el pH, podemos agregar por una unidad de pH, o sea que si queremos ir de 5 a 6, tenemos que agregar 4 toneladas por hectárea 4 toneladas por hectárea de cal para suelos franco-arenosos, 5 para suelos arcillosos, 9, recordemos que estos son terriblemente reactivos, y los suelos franco-arcillosos, 7. Esto es muy interesante, es una guía. También pueden ustedes ver estas tablas en donde nos dice la cantidad necesaria de cal, pero existen estas formulitas, ¿verdad? En donde se puede calcular la cantidad de carbonato de calcio por hectárea, o sea, la cantidad en toneladas por hectárea, y de los análisis del suelo podemos determinar el porcentaje de saturación de aluminio. Eso nos lo da el análisis del suelo cuando pedimos el análisis del suelo, el porcentaje de saturación de aluminio al cual queremos llegar en las tablas que vimos anteriormente. Medimos la capacidad efectiva de intercambio catiónico, que también está en el suelo, y el poder reactivo de neutralización total del material. Esto es con respecto al material alcalino. Estos valores los colocamos dentro de esta formulita, la cual le pueden ustedes tomar una captura de pantalla y nos da el valor de carbonato de calcio que necesitamos. Y aquí hay un ejemplo de cómo, perdón, de cómo se usan las fórmulas. Y entonces aquí estoy sustituyendo de los análisis del suelo los valores que encontré y el resultado del análisis de cal, que esto me lo da el proveedor de cal, las caleras me tienen que dar ese análisis, y yo sé que, por ejemplo, para el cultivo del maíz, el PSD es del 20%. Sustituyendo todos los valores, me da que la cantidad de toneladas por hectárea es 2,57. Imagínense, toneladas son 1,000 kilogramos por tonelada, o sea, son 2,557 toneladas por hectárea para subir un punto el pH. Así es que esto es importante que ustedes lo vean, le pueden tomar una foto, una captura de pantalla al ejemplo, y si tienen dudas o necesitan más información, por favor háganos saber y podemos compartir más ejemplos con ustedes. ¿Por qué es un problema la acidez? Porque a pHs más ácidos, pues vamos a tener presencia de iones que no queremos, de cationes que no queremos, como aluminio, manganeso, que son fitotóxicos. Normalmente en los suelos ácidos
ya no se dan los cultivos porque se bloquean los demás nutrientes. Pero también existen suelos alcalinos, salinidad y sodicidad. Y esto se da cuando hay mucha evaporación de agua porque se quedan las sales dentro del suelo. El movimiento neto del agua es hacia la superficie, o sea, ya vimos, ¿verdad? Que el agua va a irse a la superficie, se va a evaporar, pero las sales no se evaporan y se quedan en el suelo. Y mientras más sales se quedan en el suelo, más sodicidad, salinidad y alcalinidad vamos a tener. Y las sales tienden a acumularse en el suelo, a atacar las raíces, deshidratar las plantas y es muy, muy peligroso. Nos va a pasar que vamos a tener muchos bicarbonatos, muchos carbonatos y una alcalinidad alta dentro del suelo. Entonces aquí tenemos una tablita en donde, por ejemplo, están los suelos salinos, los suelos sódicos y los suelos salinos y sódicos. El problema es que hay aumentos en el suelo salino, por ejemplo, los valores de conductividad son muy altos. En el caso de sódicos, pues no son tan altos como los salinos, pero en los salinos sódicos también son muy altos. Miren los pHs, son bastante alcalinos. Las estructuras pueden ser buenas, malas o regulares, pero el asunto es este. Esto es lo peor que nos puede pasar porque a estas pHs ya no hay cultivo que resista. Tenemos que bajar ese pH agregando ácidos, materia orgánica, y esto es bastante costoso. Así es que si se nos ha vuelto muy sódico o muy salino el suelo, lo que nos está pasando es que tenemos poca disponibilidad de agua y hay necesidad de regar y de controlar ese pH. Los suelos alcalinos tienen un rango de pH entre 7 y 8.5, eso es bastante alto. Estimula el crecimiento activo de las plantas cuando están regulados. Si bien hay poco que se puede hacer para reducir significativamente el pH de los suelos alcalinos, el uso de abonos orgánicos de azufre elemental puede ayudar a largo plazo. Pero miren aquí, ayudar a largo plazo. Recordemos, ¿verdad? Que tenemos que hacer una inversión en usar abonos orgánicos y azufre para bajar ese pH o agregar algún tipo de ácido orgánico que suele ser bastante caro. Y es crucial que en los suelos alcalinos haya una nutrición de zinc, de manganeso y de fósforo para contrarrestar esos efectos. ¿Qué pasa con la salinidad en el suelo? Pues las plantas se queman, se deshidratan, vamos a ver estos efectos sobre las hojas y entonces necesitamos regar y garantizar que haya un buen sistema de drenaje y de retención de agua. O sea, hay que controlar ese sistema en nuestro suelo. La salinidad del suelo, pues tiene que ver con la acumulación de sales. Miren lo que pasa con la deshidratación de las plantas. Las plantas se mueren, ¿verdad? Porque están perdiendo la cantidad de agua que está en las raíces porque tienen que solubilizar todas las sales que están presentes y por lo tanto vamos en contra del metabolismo de la planta. ¿Cuáles son los parámetros para evaluar la salinidad? Pues definitivamente la conductividad eléctrica y el porcentaje de sodio intercambiable. Entonces, necesitamos un conductímetro que va a medir en una muestra de suelo, en agua, esa conductividad eléctrica. Ya vimos que la conductividad eléctrica varía dependiendo entre la salinidad, la sodicidad y la alcalinidad del suelo. La sodicidad, muy problemática en suelos alcalinos. Ya vimos que cuando están presentes las dos, pues es muy difícil de manejar el suelo y no hay buen rendimiento de cultivos. La sodicidad superficial lo que hace es proliferar la formación de costras y eso inhibe la germinación. A la planta le cuesta un montón romper esta costra para salir y germinar, por lo tanto es problemático. Cuando es profunda, se forman capas endurecidas y entonces ya no hay ni siquiera problemas de germinación, sino que de desarrollo y se mueren las plantas. En los suelos sódicos, los suelos sódicos se pueden corregir usando yeso, sulfato de calcio, eso puede ayudar,
pero recordemos que eso implica una gran cantidad de costos. Y esto podemos hacerlo aplicando yeso regularmente, penetración paulatina en el suelo por aperturas, ¿verdad? Debe entrar, el sulfato de calcio debe entrar directamente al suelo. Entonces, ya para ir terminando, ¿cuáles son las mejores en la estructura química del suelo? ¿Qué hacer para mejorar esa estructura? Se deberá usar iones dispersantes, cationes monovalentes, ¿verdad? Sodios más, potasios más, amonios más. Usar cationes floculantes, cationes divalentes, calcio más 2, magnesio más 2 y trivalentes. Y entonces, todos estos lo que van a hacer es mejorar la estructura química para estimular ese intercambio de iones. En los suelos salinos y sódicos se puede usar azufre, sulfato ferroso, ácidos inorgánicos diluidos, como ya les mencioné, ácidos y resinas orgánicas. Estas también son adecuados para bajar la salinidad y la sodicidad, pero tenemos que tener buena disponibilidad de agua para ir diluyendo todos los compuestos que se están formando. Para evitar mayor salinidad, es necesario que se aumente el riego, medir la relación de absorción de sodio, y esto se puede hacer rápidamente con este cálculo, con las concentraciones de calcio más 2, de magnesio más 2, que nos da la concentración del suelo y la de sodio más. Esto tiene que ser menor a 7. Y el carbonato de sodio residual debe ser menor a 1.5 miliequivalentes por litro, y eso se hace midiendo la concentración de carbonatos y de bicarbonatos, esa concentración a la que le restamos la de calcios más y magnesios más 2. Bueno, esto es una idea de cómo está de complicado lo de la química del suelo, pero ya vieron ustedes que hay un montón de salidas y de medidas que podemos utilizar. Importantísimo, importantísimo. Tenemos que controlar las condiciones del suelo. Por favor, eso se hace con los análisis periódicos al suelo y reponer o graduar las carencias, o sea, agregar fertilizantes en las cantidades correctas calculadas. No solo así, porque este fertilizante está barato, ese voy a usar, como pasa en muchas partes en el altiplano de Guatemala. Es el único que puedo comprar, pues ese voy, tal vez mejor no, ni siquiera agregarlo, porque estamos ayudando a cambiar la estructura química del suelo y puede ser muy peligroso. Tenemos que controlar el pH, la conductividad, la humedad del suelo. El pH es importantísimo, como ya vimos, porque hay rangos de pH en donde están disponibles los nutrientes que utilizan nuestras plantas. Otra gran conclusión es que necesitamos tener a mano todas esas tablitas que vimos, en donde tenemos los cultivos por pH, que los cultivos que son adecuados para cierto rango de pH en nuestro suelo, los cultivos que son sensibles o no son sensibles a iones como el aluminio, por ejemplo. Si tenemos un suelo muy ácido donde hay mucha arcilla, es muy probable que haya gran cantidad de aluminio, puede ser peligroso. Otra conclusión interesante es la de la alfalfa. Si queremos ver si nuestro suelo tiene algún problema con aluminio y acidez, sembremos alfalfa, y si no se da, pues es un buen indicador. En una capacitación me dijeron que hay cierto tipo de helechos que también se pueden utilizar. Eso puede ser interesante para ustedes. En fin, bueno, y hay una serie de conclusiones que creo que una de las muy importantes es que, aunque no nos guste la química, pues sí tenemos que aprender un poquito de ella, porque si queremos ser buenos agrónomos, buenos técnicos agrícolas, tenemos que entender de la química mucha. Así es que pongámosle un poquito de coco, podemos ayudarlos si quieren o necesitan saber un poco más de estos temas, pues escríbanos, háganos saber ese tipo de cuestiones. Yo aquí me quedo. Les enseño las referencias nuevamente para que vean que todo esto está documentado, ¿verdad? Son un montón de referencias las que consultamos.
Nuevamente los enlaces web donde hay un montón de información para todo lo que tiene que ver con la salud del suelo. Y ahorita quisiera irme a ver si hay alguna pregunta, si quieren ustedes hacer algún tipo de comentario. Vamos a revisar el chat a ver si hay algo. Oh, aquí dice Jason, dice, puede regresar a la tabla. Quisiera preguntarle a Jason cuál de todas las tablas tal vez me puedes poner en el, en el chat qué tabla es la que necesitas. Ah, bueno, hay alguien más que pregunta. Dice, sí, ¿por qué se le pone el 2 a los iones más 2? Eso no entiendo. Ok, bueno, vamos a regresar un poquito a la química. Resulta que los cationes están cargados en forma positiva. Eso quiere decir que tienen la capacidad de ceder electrones. Recuerden que los electrones tienen cargas negativas. Un catión, por ejemplo, el sodio más, solo tiene una carga positiva, o sea, está perdiendo un electrón en el nivel externo. Solo es capaz de ceder un electrón en ese nivel. Un átomo de sodio solo puede ceder un electrón. Entonces tiene una carga más, no puede estar más cargado. Pero el calcio puede ceder hasta 2 electrones y por eso es que su carga es más 2. Hay cationes que pues, pueden ser más 3 porque cedieron 3 electrones. Entonces, si es más 1, si es más 2, si es más 3, nos indica, por ejemplo, el aluminio más 3, nos indican qué tanta capacidad de ceder electrones tienen. Mientras más capacidad de ceder electrones, es que son mucho más reactivos. Un calcio más 2 es más reactivo que un sodio más 1. Y eso traducido a lo que nos interesa en el tema del día de hoy es que cuando tenemos un sodio que está pegado a una partícula, pongámoslo así, a una partícula de suelo, el sodio está aquí, está adherido, y viene un calcio más 2 que tiene más carga positiva, inmediatamente lo desplaza, lo quita porque él se va a adherir con más fuerza a la carga negativa de la partícula. Eso es importante saberlo. ¿Cómo desplazo, cómo quito yo este calcio que está aquí pegadito, ¿verdad? Porque tiene carga más 2, pues pongo una gran cantidad de cargas positivas más 1 y se desplaza el calcio se mueve y se pegan todas estas cargas positivas del sodio más 1. A eso se debe ese número más 1 más 2. Pero al igual que está el más 1 y el más 2, también está el menos 1 y el menos 2 y el menos 3. ¿Qué quiere decir eso? Que la partícula, la molécula o el átomo tienen la capacidad de aceptar un electrón de otro, de un catión, aceptan ese electrón y lo capturan y entonces están cargados negativos. Puede ser menos 1 porque tienen un electrón más de alguien que andaba por ahí, o tienen 2 y entonces son menos 2, o tienen 3, menos 3 que están tomando de los cationes. Recuerden que en la naturaleza todo es en equilibrio. El que cede se pone positivo y el que captura se pone negativo, pero están en equilibrio. No hay producción de electrones así por así, por generación espontánea. No, los electrones pertenecen a los diferentes compuestos y solo están moviéndose de lugar. Y eso es lo que hace el equilibrio adentro del suelo. ¿Está claro? Ahora sí, Eric. Tal vez me confirmas si está claro. No sé si hay alguna pregunta más. Si tienen alguna duda, por favor, pregunten. El tiempo es de ustedes ahorita para preguntar.
Todo está clarísimo, mucha. Uy, qué bueno, quiere decir que les gusta la química. Eso me llena de mucho orgullo porque quiere decir que van a entender todos estos temas y van a poder utilizarlos muy bien. Es muy bueno. De todas maneras, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda extra, por favor, escríbanos a los correos, consúltennos, háganoslo saber en próximas capacitaciones que ustedes se quedaron con alguna duda, porque no se vale que ustedes tengan todas esas consultas y que a raíz de estas capacitaciones no puedan resolver sus preguntas. ¿Algo más, mucha? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues si ya no hay más preguntas, solo quisiera agradecerles a todos su atención, su paciencia. Hoy nos tardamos un poquito más porque el tema es un poquito más largo. Recordarles que van a haber más capacitaciones después de Semana Santa. Agradecerle pues a ENCA y por permitirnos llegar a ustedes su tiempo, a los catedráticos que han estado acompañando este proceso. En nombre de Luis y Estefanía les mando un gran abrazo. Ellos vienen de regreso hasta mañana y estamos en comunicación por si necesitan consultarnos algo más. Y solo recordarles nuevamente cuáles son nuestras redes, en donde nos pueden consultar, buscar nuestra información, o en el canal de YouTube, donde va a estar grabada la capacitación para que la puedan volver a consultar. Así es que de mi parte les agradezco mucho. Estamos en comunicación para las nuevas capacitaciones y ha sido un gusto para mí. Espero que también haya sido para ustedes, que me hayan aguantado 1 hora y 20. Así es que muchas gracias, muy feliz tarde y muy feliz Semana Santa para todos. Descansen y regresen renovados. Nos vemos entonces y feliz tarde.